Bueno, habíamos visto que el agua potable o el agua el agua resultado de un proceso de potabilización no siempre es apta para algunas aplicaciones industriales o para su uso en el laboratorio. Por ejemplo, vimos que cuando se utiliza agua en las calderas de alta presión, se requiere que esa agua no tenga iones que le confieren lo que se denomina dureza. También charlamos acerca de cómo se incorporan estos iones, estos cationes que le generan dureza al agua, cómo se incorporan al agua. Y justamente los terrenos tienen rocas, por ejemplo, como piedra caliza, que es el carbonato de calcio, la dolomita, que es el carbonato de calcio y de magnesio, que estas rocas están dispersas en la superficie de la Tierra. Cuando el agua pasa a través de estas rocas, si bien los carbonatos de calcio y de magnesio no son solubles, en presencia del dióxido de carbono presente en la atmósfera, estos carbonatos de calcio y de magnesio se transforman en bicarbonatos que son solubles, y es así como se incorporan al agua. Un agua que contiene cationes calcio y cationes magnesio se conoce como agua dura, y un agua que carece de estos iones se denomina agua blanda. Como decíamos, el agua dura no es apta para ciertos usos industriales, usos domésticos o en el laboratorio. Esto se debe principalmente a que cuando un agua que contiene iones calcio más 2 enlazados a aniones bicarbonato se calienta, se lleva a ebullición, se produce, aquí vemos, el precipitado de carbonato de calcio, o en el caso de ser magnesio, carbonato de magnesio, que es lo que constituyen lo que se denomina sarro. El carbonato de calcio y el carbonato de magnesio sólido obtenido a partir de la ebullición de un agua dura son los principales componentes de ese sarro, y se depositan, por ejemplo, en los termotanques, en los calefones, en las tuberías, en las cafeteras, en las pavas eléctricas o en las pavas, formando una delgada capa. ¿Y qué efecto produce? Reduce la transferencia de calor, reduce la eficacia y la durabilidad de esos calentadores de agua, de esos aparatos, de esas tuberías. Incluso en casos extremos, ese sarro puede llegar a taponar o bloquear por completo el flujo de agua a través de esa tubería. Los iones calcio más 2 y magnesio más 2, que están en forma de bicarbonatos, se pueden precipitar mediante la adición de calor. Estos bicarbonatos de calcio y de magnesio constituyen lo que se llama dureza temporaria o transitoria. Sin embargo, hay otros aniones unidos a los cationes calcio y magnesio que formando sales solubles como sulfatos de calcio, sulfatos de magnesio, cloruros de calcio y magnesio, también pueden ser nitratos. Estos no se descomponen térmicamente y por lo tanto forman lo que se llama dureza permanente. Vimos que la dureza total se calcula mediante la suma de la dureza temporaria y la dureza permanente. Además de esta formación de las incrustaciones del sarro, otro de los inconvenientes que presentan estas aguas duras es que reaccionan con el jabón para producir un precipitado gomoso, blanco, que se adhiere a la piel, al pelo,
incluso a las tuberías, a la ropa, obturan los pequeños agujeros del drenaje de los lavarropas. La manera de eliminar este precipitado es, o por un lado, instalando algún equipo que extraiga esos cationes calcio y magnesio antes de ingresar al lavarropas, o utilizar detergentes que contengan agentes secuestrantes como polifosfato. Pero, ¿cuál es el problema? Que estos dañan el medio ambiente. Vamos a ver, bueno, aquí están los inconvenientes del agua dura y vamos a ver cómo se realiza el ablandamiento del agua. Entonces, el proceso por el cual se obtiene un agua libre de cationes calcio y de cationes magnesio se denomina ablandamiento. El procedimiento más utilizado consiste en hacer pasar el agua dura, ya sea a través de una columna, esto es una columna que contiene o rellena con zeolitas, o a través de una resina de intercambio de cationes. Vamos entonces primero con ver acá las resinas. Resinas iónicas para el ablandamiento o para eliminar cationes del agua se utilizan resinas catiónicas. Entonces se coloca, como les decía, un lecho de resinas en un equipito de intercambio iónico. ¿Qué son estas resinas? Son perlas plásticas, es un polímero, con grupos aniónicos enlazados covalentemente. Grupos aniónicos, acá tenemos estos grupos sulfónicos, pero pueden ser también grupos carboxilato. Estos grupos que tienen carga negativa están unidos a cationes sodio, ¿sí? Que son estos rojos de acá, para balancear sus cargas. Entonces, los cationes calcio y magnesio del agua dura son atraídos por estos grupos aniónicos de la resina y desplazan a los cationes sodio de menor carga hacia el agua. Estos cationes, entonces, se incorporan cationes calcio más 2, por cada catión calcio que se incorpora a la resina, se liberan 2 cationes sodio al medio. Aquí tenemos entonces representada la resina de esta manera, en forma general. R de resina, ¿sí? Sodio, y aquí tenemos entonces la ecuación de intercambio iónico. ¿Qué pasa con un agua que se ablanda con este uso de resinas? Y podemos ver que va a tener una mayor concentración de cationes sodio. Y si bien los cationes sodio no forman precipitados ni provocan otros problemas que tengan que ver con el agua dura, las personas hipertensas que no pueden ingerir sodio deben evitar utilizar agua ablandada por este tipo de resinas. Las resinas se agotan, ¿sí? Una vez que todos los cationes sodio fueron desplazados y reemplazados por cationes calcio, entonces hay que someterla a un proceso de regeneramiento, para lo cual estas reacciones son reversibles, entonces tenemos que desplazar esta reacción hacia la izquierda. ¿Qué se hace? Y se lava la resina con una solución concentrada de cloruro de sodio. Entonces, esta alta concentración de iones sodio fuerza a que este equilibrio se desplace hacia la izquierda, lo que ocasiona que los cationes sodio se intercambien con los cationes del agua dura y los cationes del agua dura se descartan, se envían al drenaje. Otro tipo de ablandadores que mencionamos son los que contienen zeolitas. ¿Qué son los zeolitas? Miren aquí, químicamente son aluminosilicatos. Esta es la fórmula más simple de las zeolitas, también se puede representar de manera simplificada así, y su importancia industrial, o sea, la importancia industrial de las zeolitas crece a pasos agigantados. En la naturaleza
existen varios tipos de zeolitas y bueno, uno de sus usos principales es justamente para su aplicación como intercambiadores de iones. También se utiliza, se hace pasar, o sea, un dispositivo de este tipo, se hace pasar el agua dura a través de una columna que contiene pastillas de la zeolita con iones sodio, y los iones, aquí está en forma general del grupo 2, que serían los iones calcio, los iones magnesio, desplazan a los iones sodio de la misma manera que lo hacían en estas resinas de intercambio. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No, profe. Bueno, vamos con la purificación del agua. Debido al contenido elevado de sales, sabemos que el agua de mar no es adecuada para el consumo humano, ni tampoco para la mayoría de los usos que le damos al agua. Nosotros vimos en la clase pasada, aquí, ¿sí?, que establece el Código Alimentario Argentino acerca del contenido máximo de sales en forma de sólidos disueltos. Ven que dice 1500 miligramos por litro. Esta unidad, miligramos por litro, es parte por millón. Si nosotros expresáramos esta concentración en forma porcentual, serían 0,15%, ¿sí? Porque serían, supónganse en gramos, 1,5 gramos, y un litro es un kilo, o sea que son 1000 miligramos, es decir, que 1,5 dividido 1000 y por 100, eso nos da los 0,15% del contenido máximo de sales disueltas en el agua potable. Ese contenido es muy inferior al 3,5% de sales disueltas que están presentes en el agua de mar. Al proceso de eliminación de estas sales del agua de mar se lo denomina desalinización o también se suele llamar desalación. Entonces, el agua se puede separar de las sales disueltas mediante este proceso, aquí a nivel del laboratorio, que es una destilación. Por supuesto que en la industria se lleva a cabo a mayor escala. Recordemos que se coloca o se somete el agua con alto contenido de sales a calentamiento, dado que el agua es una sustancia volátil y las sales no lo son. Al calentar, las sales quedan retenidas en este balón, mientras que el agua que se vaporiza al ingresar en este equipo de intercambio de calor se condensa, obteniéndose entonces un agua libre de sales, un agua desalinizada o desionizada también. Pero bueno, si bien el principio de destilación es muy sencillo, cuando esto se lleva a cabo a gran escala presenta muchos problemas, principalmente un elevado gasto de energía. Entonces, algo que vieron el año pasado es un proceso de purificación del agua por ósmosis inversa. ¿Se acuerdan que era la ósmosis? Ustedes lo vieron cuando vieron propiedades coligativas, las propiedades de las soluciones. La ósmosis es un proceso natural, espontáneo, por el cual se produce un desplazamiento neto de moléculas de disolvente, pero no de soluto, a través de una membrana semipermeable. ¿En qué sentido se produce este movimiento neto? Y desde una disolución más diluida hacia una más concentrada. Esto genera una presión, que es lo que se conoce como presión osmótica. Es una presión de equilibrio. Si se aplica de esta rama, de este dispositivo, una presión mayor a la presión osmótica, este proceso puede revertirse
y las moléculas de agua pueden pasar de esta solución más concentrada a esta solución más diluida, o puede ser también agua pura. Bueno, esto sería el principio, digamos, de qué es la ósmosis inversa. Veamos cómo se utiliza en la industria. En instalaciones modernas se utilizan estas fibras a través de las cuales se hace pasar, son fibras huecas, ¿sí? Son muchas, son diminutas, y estas son las que hacen de membranas semipermeables. El agua se introduce en las fibras mediante presión y se recupera el agua destilada por el extremo del tubo. Esta sería una planta desalinizadora. Es la planta desalinizadora más grande del mundo, se encuentra en Arabia Saudita. Esa planta, no necesariamente esta, proporciona el 50% del agua potable de ese país y utiliza la ósmosis inversa desalinizando el agua de mar del Golfo Pérsico. Estos tratamientos de desalación o desalinización del agua por ósmosis inversa se están volviendo cada vez más comunes en países que tienen escasez de agua dulce. En nuestro país no son usados para proveer o para desalar agua de mar, pero sí para el tratamiento de aguas, por ejemplo, en la industria vitivinícola. No sé si han tenido oportunidad de visitar alguna. Allí hay pequeños equipitos o equipos de ósmosis inversa a pequeña escala que se operan manualmente. También se suelen usar para campamentos, para viajes, y para la industria, como les decía, vitivinícola. Ahí tengo un videíto. A ver. Vamos a mirarlo. Voy a mirarlo por acá, a ver. A ver, esperen un poquito. Un videíto es en realidad de una empresa que vende estas plantitas de tratamiento, pero a los efectos está bien explicado, así que a los efectos de ver cómo funciona está bueno. Desarrollar acceso a los recursos, preservar los recursos disponibles y renovar los recursos. Esta es nuestra misión en Veolia. En muchos lugares no hay suficiente agua fresca para atender la demanda. Cada día producimos agua potable en las plantas desaladoras de agua de mar para el suministro a las industrias, a los municipios y a sus ciudadanos. Las plantas de desalación híbridas, combinando la desalación térmica por destilación con la desalación con membranas de ósmosis inversa, ofrecen una de las tecnologías más eficientes. Así es como lo hacemos. Captamos el agua de mar a cientos de metros de la orilla. Unas rejillas evitan la entrada de los objetos flotantes y la vida marina. Parte de este agua de mar se desala según el método de destilación. Esta tecnología aprovecha el vapor en exceso de una central térmica cercana para calentar el agua y convertirla en vapor, separando sales y otras sustancias. A continuación, el vapor se condensa obteniendo agua desalada. El agua de mar restante se envía a la planta desaladora con ósmosis inversa. Como hay algas y otras materias en suspensión en el agua, se necesita realizar un pretratamiento. Se añade un coagulante para unir estas partículas que suben a la superficie gracias a unas burbujas de aire y, a continuación, se eliminan del proceso. Tras esta etapa de clarificación, se filtra el agua con la ayuda de capas de arena y antracita que retienen las partículas de menor tamaño. Al finalizar esta filtración, el agua ya solo contiene sal. El agua se somete a una microfiltración y a continuación pasa al tratamiento por ósmosis inversa. Ejerciendo una alta presión, se impulsa el agua a las membranas semipermeables que retienen la sal del agua.
El agua ya desalada se recoge en una tubería central de la membrana. Por cada 2 litros de agua salada se obtiene 1 litro de agua dulce y 1 litro de agua con una concentración de sal 2 veces mayor. Esta salmuera se devuelve al mar evitando la afección al medio natural. Al final del tratamiento añadimos sales minerales al agua para que sea apta para consumo humano. Analizamos la calidad del agua en cada etapa del tratamiento y la reajustamos si es necesario. La desalación híbrida permite dar acceso al agua dulce a las regiones que carecen de ella al mismo tiempo que se optimiza el uso de las energías disponibles. Bueno, ahí entonces esa planta emplea un tratamiento híbrido, como le llama, dado que usa una parte del agua de mar, se somete a un proceso de desalación por destilación y otra parte mediante ósmosis inversa. Fíjense que no produce, o sea, por estar trabajando próximos al mar, el agua producto, o sea, el agua residual de ese proceso de ósmosis inversa tiene altos contenidos de sales. Sin embargo, dado que se descartan en lo profundo del mar, no producen ningún daño ambiental, como uno puede esperar. ¿Qué pasa con esas aguas con altos contenidos de sales? ¿Dónde las descartamos? Bueno, en este caso van directamente al mar. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Profe, puede ser que una parte, que no sé si escuché bien, decía clarificación o algo así, era muy similar a la que mostró de la potabilización del agua de acá, o sea, Claro. Que tenía como unos ventiladores, una cosa así. Ajá, claro. Esa es toda planta que va a tratar agua, antes del tratamiento propiamente dicha, tiene que eliminar todas las partículas que puedan estar, ya sea en suspensión, esas generalmente se eliminan mediante ese proceso de floculación. Entonces allí, por ejemplo, le ponen coagulantes y viste que decía que mediante aire las elevan a la superficie y de esa manera las eliminan. En otras ocasiones esos floculantes, cuando vimos el tratamiento de agua dulce aquí en Mendoza, se les daba peso a esos flóculos para decantar y se retiraban del fondo o quedaban en el fondo de la pileta donde se hacía la floculación. O sea, la floculación se le agrega el material químico y luego pasan a una pileta donde sedimentan todos esos flóculos que se han obtenido. Pero sí, son los mismos pasos, exactamente. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces, vamos a hablar entonces de agua desionizada, es aquella en la cual se han eliminado iones mediante una resina de intercambio iónico, ¿sí? En general tenemos resinas catiónicas que sustraen cationes del agua y resinas aniónicas que eliminan aniones del agua y generalmente se utilizan una a continuación de la otra. Un agua desionizada no es lo mismo que agua ablandada. En el agua ablandada, en el agua blanda, se han sustituido cationes calcio y magnesio por cationes sodio. Sin embargo, en el agua pueden quedar también otros iones. En el proceso de destilación, allí sí se produce el desionizado del agua. Pero bueno, un proceso de destilación requiere mucha más energía que el uso de estas resinas de intercambio iónico. Bueno, estas resinas se utilizan
para obtener agua desionizada. Es el agua que se utiliza, por ejemplo, para los radiadores de los automóviles, para las planchas, o se utiliza también en los laboratorios. ¿Qué son las resinas? Bueno, ya más o menos no puse ninguna imagen, después podríamos buscar, pero son pequeñas pelotitas, cuentas de plástico, y como les decía, hay resinas de intercambio catiónico y resinas de intercambio aniónico. Las resinas de intercambio catiónicas son las que vimos recién, tienen estos grupos sulfónicos enlazados covalentemente en su superficie, pero a iones hidronio o protones. Es decir, estos iones hidronio o protones se enlazan iónicamente con estos grupos sulfónicos. Por su parte, las resinas de intercambio aniónico tienen grupos, fíjense, NR3 con carga positiva. Esos son alquil-amonio, que están enlazados covalentemente en la superficie de la resina y están unidos iónicamente a iones hidroxilo. Entonces, cuando se hace pasar agua que contenga aniones y cationes a través de una columna de intercambio catiónico, ¿sí? En primer lugar, por ejemplo, esta resina catiónica envía cationes hidrógeno o iones hidronio al agua y capta cationes calcio, cationes magnesio, cationes sodio, o sea, cationes presentes en el agua. Una vez que se pasó el agua por una resina catiónica, se pasa por una aniónica. ¿Y qué ocurre acá? Y esta resina intercambia aniones hidróxido por otros aniones presentes en el agua, como cloruros, sulfatos, bicarbonatos. Fíjense que acá los cationes hidrógeno más los aniones hidroxilo forman agua. Entonces, esta combinación de estos dos tipos de resinas no no altera ningún equilibrio en el agua. También en este caso, las resinas se agotan, es necesario regenerarlas para poderlas usar nuevamente. Entonces, los cationes de la resina catiónica se reemplazan por iones hidronio, por ejemplo, haciendo pasar un ácido sulfúrico diluido o clorhídrico diluido a través de la columna para regenerarla. Y los aniones de la resina de intercambio aniónico se reemplazan por iones hidroxilo, haciendo pasar a través de la columna una solución acuosa de hidróxido de sodio para regenerarla. Bueno, lo que viene es cómo identificar la presencia de iones en el agua potable, ensayos de laboratorio. Estos ensayos de laboratorio en general utilizan, o sea, son ensayos, para identificar son de tipo cualitativo, tiene o no tiene, no es determinar qué cantidad contiene, pero se utiliza en un recipiente la solución testigo, que es la que tiene los iones cuya presencia queremos identificar, y en el otro tubo una cantidad idéntica del agua en la cual queremos determinar la presencia de ciertos iones. Luego agregamos un reactivo de reconocimiento a ambas. Entonces, si la muestra testigo, por ejemplo, se pone turbia debido al agregado de este reactivo, y esta también, significa que en esta muestra de agua estaban presentes los mismos iones que en la solución testigo. Y aquí tenemos distintos tipos de reactivos de reconocimiento para diferentes iones. Por ejemplo, para cloruros se agrega nitrato de plata y se obtiene un precipitado turbio de cloruro de plata. Aquí también, para identificar sulfatos, se utiliza cloruro de bario, entonces se forma sulfato de bario que es insoluble. Y así, bueno, para cada ion tenemos el reactivo de reconocimiento. Para la identificación de materia orgánica, digamos, el reactivo de reconocimiento es un oxalato.
un compuesto que tiene carbono, y se trabaja con un agente oxidante como es el permanganato, que produce el permanganato. Se reduce a manganeso más 2, cuyos iones son incoloros, acuérdense que el permanganato es violeta, y la materia orgánica se oxida a CO2. Entonces, este es el reactivo de reconocimiento. Bueno, yo creo que esto es todo, sí. No sé si hay alguna pregunta. Profe, al final cuando vimos recién cuando le sacaba la sal al agua, decía que al final del proceso agregaban otras sales para que fueran de apto consumo. ¿Qué sales serían esas que agrega? Y las sales que tiene, no sé, un agua mineral, por ejemplo, hay que ponerle, ¿sí? Acordate que un agua destilada no se puede utilizar para el consumo, porque esa falta de sales la transforman en perjudicial para el cuerpo. Entonces, se pueden agregar, sí, cloruros, en fin. Podríamos mirar, si quieren, la composición de un agua mineral. Esos son los iones que hacen apta a un agua para consumo. Cationes sodio, principalmente. No sé si alguien quiere... Gracias, profe. Si alguien quiere aportar algo. Yo estoy buscando, es como si transformaran esa agua en un Gatorade, una cosa así. ¿Alguien puede buscar cómo son las resinas o las zeolitas, el aspecto? Nosotros Ahí Sí, mandamos ya unas imágenes, Gaby. ¿Cómo, sí, Bárbara? pusimos La profe imágenes. Bárbara mandó una. Ah, listo. Ah, que estaban La en el profe chat. Bárbara nada más, mirá, no Ah. mando más. Bueno, usted también, no se ponga celoso, perdón, Camilo. Has no water, has to worry about what happens beyond its borders. There's also changing diets. By elevating to a higher socioeconomic level, they also change diet. They start eating more meat, so on and so forth. On the other hand, there's declining yields because of climate change and because of other factors. And so someone has to really realize when the crisis is going to happen. This is the situation in Qatar, for those who don't know. We only have 2 days of water reserve. We import 90% of our food, and we only cultivate less than 1% of our land. The limited number of farmers that we have been pushed out of their farming practices as a result of open market policy and bringing the bigger competitions, et cetera, et cetera. So we also face risks. And these risks directly affect the sustainability of this nation and its continuity. The question is there a solution? Is there a sustainable solution? Indeed, there is. This slide sums up thousands of pages of technical documents that we've been working on over the past 2 years. Let's start with the water. So we know very well, I've showed you earlier, that we need this energy. So if we're going to need energy, what sort of energy? A depletable energy, fossil fuel? Or should we use something else? Do we have the comparative advantage to use the other sort of energy? And I guess most of you by now realize that we do, 300 days of sun. And so we will use that energy, renewable energy, to produce the water that we need. And we will probably put 1,800 megawatt of solar systems to produce 3.5 million cubic meters of water. And that is a lot of water. And that water will go then to the farmers, and the farmers will be able to water their plants, and they will be able then to supply society with food. But in order to sustain the horizontal line, because these are the projects, these are the systems that we will deliver, we need to also develop the vertical line, system sustenance, high-level education, research and development, industries, technologies to produce these technologies for application, and finally markets. But what gels all of it, what enables it, is legislation, policies, regulations. Without it, we can't do anything. So that's what we're planning to do. Within 2 years, we should hopefully be done with this plan and taking it to implementation. Our objective is to be a millennium city, just like many millennium cities around. Istanbul, Rome, London, Paris, Damascus, Cairo.
we're only 60 years old, but we want to live forever as a city, to live in peace. So thank you very much. Bueno, ahí vieron un ejemplo de la importancia de la desalinización para un país entero, no una ciudad solamente. Bárbara, ¿tenés el link de ese video? Porque yo había suspendido la grabación y Sí, la sí, puse ahora más tarde, pero bueno. ahí lo paso. Yo amo ese video porque realmente lo que muestra que se logra con... Ahí se los pasé en el chat. Lo que puede el petróleo, ¿no? Bueno. Hablando de agua. Sí, el problema es que el petróleo en 50, 100, 200, 300 años, lo que quieran, se va a acabar. Ahí, si ellos no hacen la transformación a la renovable, como está planteando, se le cae ese castillo de naipe, que la verdad que hoy tiene un fulgor y un glamour impresionante, pero mañana sin petróleo no va a servir eso. Se lo vuelve a comer el desierto. Entonces, está bueno que se planteen el traspaso a las energías renovables en algún momento. Sí, por supuesto. El tema es que por ahora muchas de las energías renovables todavía dependen del petróleo para funcionar. Sí, ahí lo decía él, tienen 360 días o 300 días de sol, imagínate en Arabia, Sí. el desierto árabe, en Qatar, tendrían como para poner un par de plantitas de energía solar. Y 2 días de reserva de agua. 2 días de reserva de agua, o sea, nada, tienen que desalinizar todos los días. Claro, la Organización Mundial de la Salud recomienda 50 litros de agua por día, por persona. Y Sí. considerando que hay agua indirecta que consumimos, aconseja más o menos, o sea, que se debería consumir 100 litros de agua por persona por día. Sin embargo, bueno, él decía 430, acá en Mendoza estamos cerca de los 470. Y es muchísimo. Entonces, está bien, no tenemos el índice de aridez que tiene Qatar, pero por ahí nomás. Nosotros tenemos 250 milímetros, 200 milímetros de 200 precipitaciones, milímetros, sí. ellos tenían 74. Sí. Pero la 3 verdad veces que más. son tecnologías que acá no podemos desalinizar porque no tenemos mar, pero sí lo que decía la Gaby de la potabilización del agua, de las resinas de intercambio para poder hacer un uso más eficiente del agua en la industria y demás, es súper importante. Bueno, no sé si hay algo más, si no, podemos hacer algunos ejercicios. Profe. ¿Sí? No, le quería comentar, no sé, yo en la primaria le comento que hicimos así como un experimento, no sé si varios lo hicieron, que era sobre el filtro de agua, que consistía en poner en un frasco de plástico distintas capas de tierra, desde la más, digamos, fina a la más gruesa, pongámosle de arena fina hasta las gravillas, que es la piedra más gruesa que existe, y al final colocarle ya sea un sorbete, o, un sorbete o el canuto de la lapicera. ¿Qué pasa? Cuando le echaban agua sucia arriba, tenía que esperar a que filtrara toda esa humedad y que pasara el agua ya pura debajo. Eso a escala industrial se hace, ¿no? La verdad que desconozco. Sí, eso se llama filtro de gravedad. Funciona muy bien para cuando uno tiene ciertas tecnologías y no alcanza otras, pero no, a escala industrial, el mejor desalinizador que hay, pero por muy lejos, es la ósmosis inversa.
Y después el sistema este que planteaba la profe de resinas de intercambio es excelente, sobre todo para producir un agua de muy buena calidad y con menos costo que la de la resina de, perdón, la osmosis inversa, que sería como el mejor de todo, pero es muy cara esa. Quien tiene osmosis inversa son, bueno, industrias que necesitan un caudal de agua muy importante, digamos, con precisión en cuanto a los requerimientos de salinización o de los mínimos que debe tener, o los máximos que debe tener, y tiene disponibilidad en dinero para pagarlo. Si no se hace con resinas de intercambio, que andan muy bien para las calderas, que se necesita agua muy, muy pura, muy sin sales, se usa resinas de intercambio. Una cosa que te iba a agregar, Gaby, lo que vos habías dicho de las posibles complicaciones de la obturación de los caños y demás, hay algo que en la industria se tiene muy en cuenta porque es muy peligroso, más allá de la obturación de un caño, que puede ser realmente, te puede parar una producción y demás, que es sobre todo cuando existen equipos de intercambio de calor y sobre todo cuando hay calor directo, digamos, cuando hay llama. Si dentro de uno de los tubos, porque imagínense que un equipo de intercambio de calor necesita de un tubo externo grande, un recipiente, donde pase algo, supónganse, con calor, que puede ser agua caliente o vapor, o puede ser directamente llama, en el caso de ser un horno, y después precisa de unos caños, ¿no es cierto?, donde circule el fluido que yo quiero calentar por dentro de esos caños. Supónganse que ese fluido se va, digamos, produce el sarro este por la precipitación de los carbonatos y se empieza a hacer el sarro en el borde del caño. El riesgo es que al tener esa capa, esa costra de sarro y estar expuesto a la llama, en algún momento, o al vapor, en algún momento ese sarro se desprenda de un momento a otro, digamos, y haya una exposición violenta del caño desnudo al calor, que antes no lo tenía porque estaba el sarro adentro recubriéndolo y hacía, digamos, de transmisión de calor. En cambio ahora, al estar expuesto al líquido caliente y al fluido o al fuego del otro lado, puede producir una explosión bastante importante, digamos. Ese siempre ha sido como de los mayores peligros, de que no se descascare, o sea, que no se produzca sarro, porque se puede descascarar en cualquier momento, y ese momento de desnudo del caño frente al calor lo puede deteriorar seriamente, incluso producir explosiones en la línea. Así que esa también es otra cosa que se cuida mucho. Gracias, Leo. Bueno, no sé si hay alguna otra intervención. Es muy interesante este tema. Yo no sé si en la carrera vuelven así sobre el tema agua, creería que sí, o sea, pero lo abordan, no sé, en tecnología de la energía térmica seguramente. No, ahí se toca muy, muy tangencialmente, pero Claro. no de esta forma, ¿eh? Ailén te puedo decir que está más actualizada, pero yo cuando cursé no se toca así de una forma profunda. Te dicen con las resinas de intercambio, pero no hay ni cálculos ni nada, ¿eh? Ujú. Yo sé que sobre dureza de agua, en analítica, tienen una parte donde hacen cálculos de dureza. Pero bueno, pero sí, no abordan, no hacen un abordaje tan integral del tema de aguas como lo hemos hecho. No es que seamos, es que así está armada la materia, ¿no? Para hacer ese abordaje. En integración 1 vimos dureza, pero más relacionado con las calderas. Ajá. Bueno, o sea, la parte teórica de este tema estaría lista. Habría que hacer el práctico. En el campus tienen algunos ejercicios resueltos, más que nada los de cálculo, los de teoría, los que son de temas conceptuales, esos están sin responder, pero ustedes tendrían los elementos para hacerlo. No sé si quieren que veamos algún ejercicio, alguno de cálculo de dureza. ¿Prefieren verlo ustedes, como quieran?
¿Podemos ver alguno de cálculo de dureza? Bueno. Bueno, yo tengo aquí el archivito ese que les subí, los podemos ir viendo sobre eso, o alguien tiene otra idea mejor. Bueno, los ejercicios de cálculos comienzan en el 19. Este no es de cálculo de dureza, pero es una simple estequiometría. No, en este tipo de problemas no se deben asustar, son directamente estequiometrías en reacción y expresar una concentración en diferentes unidades. Pero bueno, tienen que entender de qué están hablando. Por ejemplo, en el 19, tienen una muestra de agua de 0,9 gramos que se trata con carbonato de sodio. Y se observa que precipitan 1,2 gramos de carbonato de calcio. La muestra que están analizando contiene óxido de calcio e hidróxido de sodio. Debemos expresar la composición porcentual de esa agua. De los dos componentes del agua, solo el óxido de calcio reacciona con el carbonato de sodio, formando ese precipitado. Entonces, nosotros a partir del análisis estequiométrico de esta reacción, como conocemos la cantidad de carbonato de calcio obtenida, podemos ver qué masa de óxido de calcio debió reaccionar para producir esos 1,2 gramos de carbonato de calcio. Entonces, bueno, trabajamos con esta ecuación, ¿sí? Queremos ver qué masa de óxido de calcio fue necesaria para obtener 1,2 gramos de carbonato de calcio. Por la estequiometría esta ecuación está balanceada. Por cada mol de óxido de calcio obtengo un mol de carbonato de calcio. Cada mol de carbonato de calcio pesa 100 gramos y cada mol de óxido de calcio 56 gramos. Y ahí obtengo la masa de óxido de calcio que está presente en la muestra que pesa 0,9 gramos. El resto, 0,9 menos 0,672 será el otro componente, el hidróxido de sodio. Entonces, bueno, podemos sacar el porcentual de óxido de calcio en la mezcla y lo que falta para llegar a 100 es el hidróxido de sodio. Es muy simple esto, ¿sí? Pero veamos el 20, por ejemplo. A ver. Dice, el agua potable... ¿Hay alguna pregunta del anterior? No, profe. No, bueno. Bueno, vamos entonces con este. El agua potable contiene sales disueltas. Los iones calcio y carbonato ácido reaccionan entre sí para formar estas sales solubles, ¿sí? El agua, cuando tiene sales, no las tiene como carbonatos, porque los carbonatos son insolubles, ¿eh? Siempre las sales presentes en el agua, las sales disueltas, son bicarbonatos de calcio y de magnesio. Cuando esta agua, que contiene cationes calcio y aniones bicarbonatos, se calienta, esta sal se descompone térmicamente, formándose el carbonato de calcio, que es lo que se conoce como incrustaciones o sarro. Dice, suponiendo que una muestra de agua contiene 50 miligramos de catión calcio y 100 miligramos de anión bicarbonato por litro, calcular la masa en gramos de precipitado formado, cuando se hierven 20 litros de agua. Entonces, lo primero que hicimos, dado que las cantidades de catión calcio y de anión bicarbonato no están en proporción estequiométrica, vimos cuánto bicarbonato de calcio podía obtenerse a partir de estas masas de cationes calcio y de anión bicarbonato. Es decir, aquí había que resolver un ejercicio de reactivo limitante. Hay varias formas de hacerlo, se pueden pasar a moles,
cada uno de estas masas y luego dividir por los coeficientes estequiométricos y el que dé la menor relación es el limitante, o directamente ver, por ejemplo, qué cantidad de cationes de calcio o de aniones bicarbonato necesito para reaccionar con el otro reactivo. Entonces, en este caso, supusimos que, vimos qué cantidad de cationes calcio son necesarios para reaccionar con 100 miligramos de anión bicarbonato. Entonces, fíjense cómo trabajo acá con las masas, son masas de iones. Entonces, por cada 40 miligramos de catión calcio, necesito un mol de anión bicarbonato pesa 61 un milimol pesa 61 miligramos. Así que como tengo 2 en la relación estequiométrica, pongo 2 por 61, que es 122. Recuerden que estas proporciones pueden ser en miligramos, en gramos, en kilogramos, ¿sí? Bueno, este cálculo me da que necesito para la reacción de 100 miligramos de anión bicarbonato 32,8 miligramos de catión calcio. Y tengo 50. ¿Eso qué quiere decir? Que el calcio es el reactivo en exceso y el bicarbonato es el reactivo limitante. Entonces, con esa cantidad de bicarbonato es con la, ¿qué cantidad de sal se va a obtener? Eso es lo que tendría que calcular, ¿sí? A partir del que reacciona completamente. Entonces, tengo 100 miligramos de anión bicarbonato, vamos a trabajar con esta reacción. Entonces, acá está expresado en milimol. Cada milimol de bicarbonato de calcio requiere 2 milimoles de carbonato ácido. Cada milimol de carbonato de calcio pesa 162 miligramos y cada milimol de anión bicarbonato 62 miligramos. Y con eso calculo qué masa de sal de bicarbonato de calcio obtuve, 130,6. El problema ahí recién está empezando. En realidad nos dice que calculemos la masa de precipitado formado, es decir, de carbonato de calcio, cuando se hierven 20 litros de esta agua. La reacción es esta. Entonces, la masa de carbonato de calcio que se obtiene a partir de esta masa de bicarbonato, ¿sí? Lo trabajo con esta estequiometría, ¿sí? Entonces, un mol de carbonato de calcio o un milimol de carbonato de calcio que pesa 100 miligramos se obtiene a partir de un milimol de bicarbonato de calcio que pesa 162 miligramos. Es decir, la relación en moles es 1 a 1. Y bueno, como me pide la masa en gramos, hago la conversión, miligramos a gramos, multiplico por el volumen de agua y tengo la masa de precipitado, de incrustaciones que se han formado. ¿Se entienden? Fíjense, solo hirviendo 20 litros de esta agua. Bueno, es bastante dura. Tendríamos, hay cuadros para clasificar a las aguas en duras, semiduras, en función del contenido de sales, pero bueno, no la tengo en este momento. Y aquí hay uno, el 21, de cálculo de dureza. Nosotros en nuestros ejercicios vamos a expresar la dureza en miligramos de carbonato de calcio por litro. Esto es lo que se llama ppm, partes por millón de carbonato de calcio. Tanto la dureza temporaria como la permanente. La vamos a expresar en esta unidad aun cuando tenga sales de magnesio. Hacemos una equivalencia. Entonces tenemos en este ejercicio 300 mililitros de agua con concentración de las diferentes sales. Tenemos 2 por 10 a la menos 3 moles por litro
de cloruro de magnesio, 0,081 gramos de bicarbonato por litro de agua y 18 miligramos de sulfato de magnesio por 100 mililitros de agua y 22 partes por millón de cloruro de potasio. Este ejercicio ¿a qué va? Que tiene todo expresado en distintas unidades de concentración. Entonces, es poder pasar de una unidad a otra y poder identificar qué sales son responsables de dureza temporaria y cuáles de la permanente. Nos pide para esta muestra durezas temporarias y permanente, y bueno, y la total será la suma de ambas. Entonces, dijimos que la dureza temporaria es la debida a los bicarbonatos. ¿Por qué es temporaria? Porque se puede eliminar por ebullición del agua. Entonces, en este caso, la sal que me va a provocar la dureza temporaria es esta, los 0,081 gramos por litro de bicarbonato. Entonces trabajo con ese valor. Esta, el cloruro de magnesio, es una sal soluble, contiene cationes magnesio, es decir, es responsable de dureza, pero de la dureza permanente, porque no se elimina por ebullición. Esta otra, el sulfato de magnesio, es una sal soluble también, no se elimina por ebullición, por lo tanto forma parte de la dureza permanente. Y este cloruro de potasio no es una sal que le confiera dureza al agua. Entonces, para la dureza temporaria trabajaremos con esto, con el bicarbonato. Y para la dureza permanente trabajaremos con el cloruro de magnesio y el sulfato de magnesio. Y lógicamente, para tener la dureza total tengo que sumar, pero tengo que sumar las mismas unidades. Por eso es que vamos a convertir cada concentración de cada sal en concentración de carbonato de calcio. Bueno, entonces ahora vamos. Dureza temporaria. Tenemos que relacionar bicarbonatos con carbonatos. La ecuación con la que, la estequiometría con la cual los vamos a relacionar es con esta, en su forma iónica, es decir, 2 moles de, porque aquí tengo la concentración en anión, ¿sí? No en bicarbonatos de calcio. Entonces, esta ecuación en forma iónica, ¿cómo sería? 2 moles de anión bicarbonato me dan 1 mol de carbonato de calcio. Entonces, ¿cuál es la masa de cada mol o de cada milimol de anión bicarbonato? 61 miligramos. Entonces, fíjense, acá la conversión. Este es el dato, este es el contenido, la concentración de aniones bicarbonato en el agua que vamos a analizar. 1 mol de bicarbonato de calcio, que son 100, o 1 milimol, que equivalen a 100 miligramos, ¿sí? Se obtienen a partir de 2 milimoles de anión bicarbonato. Aquí habría que poner, esto no está, este 2 no va acá, ¿sí? Sería HCO3 con carga menos 1, es decir, 100 miligramos de anión bicarbonato, de anión carbonato se obtienen a partir de 122 miligramos de anión bicarbonato. ¿Qué es lo que dice acá? ¿Sí? Bueno, entonces, de esta manera ven cómo convierto los miligramos de bicarbonato en miligramos de carbonato. Y tengo ahí la dureza temporaria. Para la permanente dijimos, vamos a sumar esta concentración de cloruro de magnesio expresado en carbonato de calcio con esta otra concentración de sulfato de magnesio expresado en carbonato de calcio. Por eso es entonces que el cálculo de la dureza permanente tiene 2 partes, una suma. Entonces, decía el problema que tengo 2 por 10 a la menos 3 moles de cloruro de magnesio. O lo que sería lo mismo, 2 milimoles de cloruro de magnesio por litro. Entonces, la equivalencia para pasar de la concentración de cualquier sal a carbonato es 1 a 1 siempre. En la única que la relación es doble es bicarbonato-carbonato. Pero ¿por qué? Porque un equivalente de catión calcio equivale a un equivalente de catión magnesio. Por eso siempre las relaciones son 1 a 1 acá. Entonces,
tengo 2 milimoles de cloruro de magnesio. Cada milimol de cloruro de magnesio equivale a 1 milimol de carbonato de calcio. Hago la conversión a masa, ¿sí? Y tengo aquí esta parte, esta sal, cloruro de magnesio, aporta 200 miligramos de carbonato por litro de carbonato de calcio. Esa sería la dureza debida a esta sal de magnesio más 2. Y esta hay que convertir también esta concentración en miligramos de carbonato de calcio por litro. Entonces el enunciado dice 18 miligramos de sulfato de magnesio por 100 mililitros de agua, es decir, por 0,1 litro. La equivalencia nuevamente es 1 milimol de carbonato de calcio, 1 milimol de sulfato de magnesio, que aquí están expresados en masa. Entonces, bueno, con este cálculo obtuve que los miligramos por litro de carbonato de calcio equivalentes a estos 18 miligramos por 100 mililitros de sulfato de magnesio son 150. Y la dureza permanente es la suma de 200 más 150. Bueno, y así... Profe, ¿sí? La temporaria siempre van a ser bicarbonatos, entonces. Claro, exactamente. Y la permanente es la suma de todos. De las otras que sean de calcio y de magnesio. Pero si tenés ahí un cloruro de potasio, por ejemplo, el potasio no aporta la dureza. Entonces, no la consideramos. Bien. Bueno, y así deberían intentar resolver los ejercicios. No sé si hay alguna... Esto por ahí, bueno, yo les voy mostrando, pero lo importante es que lo puedan resolver ustedes. Si no, no va a quedar